Buenos días, ¿cómo están? Tanto tiempo. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a otra asignatura que vamos a compartir juntos. En este caso vamos a trabajar sobre lo que es la preparación física en personas que se encuentran en condición de discapacidad. Entonces, esto va a ser una referencia a aspectos que están vinculados fuertemente con los conceptos, estrategias que se conllevan, am, principalmente con la preparación física. Por otro lado, vamos a vincular estos aspectos relevantes de la preparación física, a veces general, a veces específica, en dependencia de si nos referimos a trabajar simplemente actividad física para el mejoramiento de la calidad de vida, o si ya vamos a darle un hincapié específico acercándonos a algún tipo de deporte. En algún momento estaríamos hablando de lo que se llama, o que es mejor conocido como actividad física adaptada, ¿sí? Por otro lado, estamos hablando de deporte adaptado, en dependencia de los intereses de las personas en condición de discapacidad, que pudieran ser, por ejemplo, usuarios de silla de ruedas, por dar un ejemplo inicial nada más, eh, en dependencia del interés, la dificultad que ellos presenten, el tipo de trastorno que se encuentra diagnosticado, bien clasificado. También, si hablamos de deporte, entonces esto puede referirse o indicarse y volcarse, digamos, ya a la parte de deportiva específica en la cual va a tener va a ir con una proyección en dependencia del interés, la motivación y el potencial de esta persona, de este individuo, sea niño, adolescente, joven, adulto, en dependencia de su interés y del entrenador que posea, este puede ir proyectándose a un deporte competitivo sin ningún inconveniente. Para eso va a referirse a lo que llamamos eh, deporte adaptado en este caso, o si va, por ejemplo, a participar en unos juegos en unos juegos internacionales, estaríamos hablando de los paralímpicos, ¿sí? Eh, para participar, por ejemplo, en lo que refiere a paralímpicos, existe una clasificación. Esa clasificación es por la que deben pasar los atletas o paraatletas en este caso. Deben tener ciertas características específicas para clasificar, valga la redundancia, al deporte, acceder a la participación del deporte competitivo, en este caso de rendimiento, ¿sí? Luego vamos a ver la clasificación de cuáles serían estos deportes competitivos en los que pueden participar los paratletas, ¿sí? En el caso de la actividad física siempre es beneficiosa para la salud, para el bienestar integral, desarrollo integral, la interacción social, entre otras acciones que obviamente van a beneficiar magníficamente la totalidad y la integralidad de esta persona que se encuentra obviamente dentro de un marco de derecho, ¿sí? Toda persona tiene absolutamente los mismos derechos, ¿sí? A usufructuar dentro del margen social, educativo, de salud, de trato, de respeto. Entonces, cuando hablamos de personas en condición de discapacidad, estamos hablando de personas con absolutamente los mismos derechos de las personas que se llaman, o para el mejor entendimiento, es más factible llamarlo convencionales por alguna razón. Particularmente, no me agrada mucho esa terminología. En fin, generalmente se hace ese tipo de referencia.
Entonces, las diferencias estratégicas y el trato para con las personas en condición de discapacidad va principalmente a determinar qué tipo de discapacidad diferente, perdón, qué tipo de discapacidad tiene, si esta es cognitiva, si esta es motora, qué afectación a nivel cerebral, qué afectación a nivel medular, qué afectación a nivel osteomiarticular se encuentra como para abordar un poco más ampliamente, ¿verdad? En dependencia de esta, se determina la posibilidad se proyecta, mejor dicho, la posibilidad de trabajo, ¿sí? Para que ésta pueda desarrollar su habilidad y capacidad, ¿sí? Hablando, obviamente, aparte de la interacción, las relaciones sociales, los aspectos volitivos, adquirir hábitos que tengan que ver con la disciplina y la autonomía que tanto promueve la actividad física del deporte para la salud, principalmente para la salud, apuntado y abordado desde esta sistemática que tiene que ver con la salud, la calidad de vida, el bienestar integral de las personas. Más adelante, según el interés, según la voluntad, según lo vayan expresando, esto se puede trasladar al deporte recreativo, al deporte de salud, ¿sí? Y posteriormente, si hay mucha inclinación y hay bastante interés, ¿por qué no al deporte de rendimiento? ¿Ok? Entonces estaríamos hablando de la clasificación de estas discapacidades, cuáles son, aquí existe un manual que lo vamos a mencionar más adelante, donde se clasifica todo tipo de discapacidad, tanto intelectual como física, con nombres apropiados. Si este manual se va actualizando en dependencia de lo que hay que hacer, por ejemplo, ajustes con relación a la terminología. Con relación a la terminología se refiere a que existen palabras o términos que van como um, semejándose ya con el paso del tiempo a una situación de malestar o genera indignación o busca señalar de forma burlesca alguna situación que padece la persona. Entonces, esa tecnología siempre se busca a la larga sacarla del contexto y colocar una palabra que de verdad siempre esté más um, acercada o más cerca, mejor dicho, de lo que realmente está transitando esta persona en condición de discapacidad. Obviamente la discapacidad puede ser adquirida a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo de la vida. La discapacidad puede ser congénita. Esta puede deberse a factores genéticos de transmisión directa. Hay incluso situaciones en las que es desconocida la causa principal del tipo de trastorno o discapacidad que padece la persona. Eh, con relación a lo que va a la actividad física, la preparación física, el acondicionamiento físico, las estrategias, los principios que refieren al entrenamiento deportivo, a la educación física, se toman de la misma manera, ¿sí? La individualización, la progresión de las cargas, entre otros aspectos, tienen la misma injerencia cuando de planificación estamos hablando, ¿ok? Entonces, no hay ninguna diferencia en la parte perdón, textual, ¿sí? Lo que hacemos es adaptar, o como en pedagogía más bien, o en el área educativa se llama también, hacer lo que se dice ajustes razonables, ¿sí? A lo que refiere el texto, en este caso, que sería la parte conceptual, por ejemplo, ¿ok? Entonces, esas modificaciones, esas adaptaciones van en función a la discapacidad, en función a la persona, en función a las condiciones de esta. Entonces, en función a eso también se hace esta planificación, esta organización, esta progresión de las sesiones para tanto el desarrollo,
¿sí? Desarrollo porque es un tiempo prolongado de capacidades físicas como fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Bueno, la flexibilidad siempre menciono que tiene, digamos, dos lineamientos principales. A veces lo van a encontrar dentro de capacidades físicas, a veces lo van a encontrar dentro de capacidades coordinativas o habilidades coordinativas, ¿sí? Entonces es es prácticamente fundamental que comprendan o comprendamos que esta se puede encontrar en ambas partes, sin embargo, no pierde o no deja de ser una capacidad que va involucionando principalmente, la cual es muy importante trabajarla desde el primer momento y darle bastante énfasis por los beneficios que esta promueve, ¿sí? Que también lo vamos a ir viendo si ya no lo vieron anteriormente. Con relación a las habilidades, estamos hablando de la adquisición, incorporación, desarrollo de habilidades motrices básicas, habilidades motrices específicas, habilidades motrices que refieren en la parte de deporte a la técnica específica, al gesto deportivo, ¿sí? Eso también se va a trabajar y se va adquiriendo de manera progresiva, paulatina, ajustada a la necesidad de esta persona en condición de discapacidad. Cuando hablamos de persona en condición de discapacidad, hablamos de que las discapacidades son varias, ¿sí? Prácticamente la mayoría de las personas padecemos algún tipo de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos englobando o tratando la temática dentro de lo que refiere a la inclusión, ¿sí? Entonces, si hablamos de discapacidad, no podemos dejar de mencionar a la inclusión. La inclusión, la diversidad, tanto diversidad que mencionamos como diversidad funcional, eh, diversidad funcional con relación a la movilidad, al logro motor que pueda o no tener cada persona de forma diferente y a lo que refiere a la manera de procesar el pensamiento. Esto no necesariamente refiere a una discapacidad intelectual ni a algún tipo de trastorno eh, que tenga que ver con lo cognitivo, sino que refiere a la velocidad que uno pueda procesar algún tipo de información, y esto también refiere a la imitación de un gesto técnico, por ejemplo. Entonces siempre es bueno poder comprender el concepto general básico, luego ir aplicándolo a nuestro contexto o a nuestro campo de acción, que es la actividad física y el deporte. ¿Ok? Bueno, como es nuestra primera clase, vuelvo a darles la bienvenida a cada uno, a cada una. Esta, espero que sea una materia que la puedan llevar con gusto. Voy a estar pasando en breve, ¿verdad? Si quieren incorporarse a un grupo de WhatsApp, voy a pasar un enlace de invitación al cual este grupo no están obligados a participar, sin embargo, siempre genera como un vínculo más directo para resolver ciertas situaciones, como el caso de Internet, el caso de alguna situación de último momento, cambio de fecha, cancelación o cancelación de una sesión, cuando se trata de la entrega de trabajos prácticos o más bien trabajos de proceso. Entonces, digamos que a veces es más fácil comunicarnos por ese medio. A veces suelo compartir algunos videos también ya por ese medio, algunos materiales directamente en ese medio. También, obviamente, se encuentra la plataforma. Pero bueno, invitados a incluirse y a formar parte de este grupo de WhatsApp para poder comunicarnos de manera más fluida. Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Carol Cubilla, licenciada en Educación Física y Deportes. Además, tengo una especialización de posgrado universitario en estimulación temprana y desarrollo infantil. Esta es una especialidad. Tengo un diplomado en desarrollo infantil, trastornos del desarrollo y estimulación temprana. Otro en intervención terapéutica en los trastornos del desarrollo.
y la discapacidad. Tengo un posgrado que hice en la Universidad Católica ya hace muchos años sobre medicina del deporte. También tengo didáctica universitaria y tengo un curso de administración y gestión deportiva que creo que ya también lo conocen, que lo organiza generalmente el Comité Olímpico Internacional y se lleva a cabo aquí en el Comité Olímpico Nacional. Bueno, para mí es un placer, como siempre, eh, tener este honor de preceder, digamos, esta clase, en este caso esta asignatura que tiene que ver con actividad física en con el enfoque de la preparación física para las personas en condición de discapacidad. Les confieso que es un área que me fascina, que de verdad me gusta mucho, así que en lo que yo pueda colaborarles, voy a estar dispuesta a pasar materiales, a charlar sobre dudas, comentarios que tengan con relación a la discapacidad, a los tipos de discapacidad, a cómo intervenir cuando hablamos de deporte o actividad física. Ok, las clases son los sábados de 11 a 13 de manera sincrónica. Obviamente las pautas de convivencia tienen que ver con las formas de expresarnos, porque la intención es que todos y todas nos podamos expresar, sea con gusto o con disgusto, ¿verdad? Este disgusto es lo que me encantaría que lo podamos manejar lo más profesionalmente posible, porque la forma de comunicarnos es bastante importante. Entonces podemos, y a mí me encantaría, siempre estar sabiendo, ¿verdad? Si alguna persona está insatisfecha con alguna situación que se presenta durante la clase, algún material, algún contenido que no está llegando a cumplir las expectativas. Simplemente lo único que yo sugiero y les invito es que la comunicación de esos aspectos, que de verdad yo sí, con mucho gusto los voy a tomar, es que por favor sea respetuosa, simplemente es respetarnos, ¿sí? Entonces así avanzamos de manera de manera más efectiva, ¿sí? Entonces, siempre con respeto, podemos decir absolutamente todo, en el marco siempre, y recalco del respeto. Para mí es muy importante conocer eh, su pensar, su postura, si hay algo que no les agrada, que se puede mejorar, pero también, y si tienen una sugerencia para mejorar, bienvenido va a ser siempre y con mucho gusto yo lo voy a tomar. ¿Sí? Sea alguna situación particular mía o del contenido en general. Así que voy a esperar siempre sus sugerencias, sus comentarios, y bueno, siempre que sea con respeto, otra vez voy a repetir. Con relación a la asistencia y la participación, esta siempre es corroborada. Yo particularmente y como el instituto hacemos también un seguimiento, eh, porque sí, obviamente las clases son virtuales, pero evidentemente hay una necesidad de que se esté participando de las clases, ¿sí? De que conste que se está participando en las clases, ¿sí? Porque obviamente no es simplemente leerse un material, leerse un libro, es también este intercambio que puede haber entre nosotros, tanto de experiencias, de conocimientos, de dudas que nos van a enriquecer. Porque efectivamente yo puedo pasarle el material como lo preparé, ustedes lo leen, lo registran de esa manera y ya se puede considerar que el contenido está dado. Sin embargo, en el momento de la aplicación de estos contenidos es donde a veces tenemos ciertas dificultades cuando no tenemos práctica. Y cuando tenemos práctica, queremos mejorar nuestra práctica de intervención con estas personas y con todas. También nuestra calidad de servicio o el que brindamos a las personas que trabajan con nosotros o clientes, como quieran llamar, ¿ok? Entonces, siempre es importante, aparte de la lectura comprensiva, ¿sí? Que es lo que yo solicito siempre, que sea comprensiva, pausada, que le busquen un sentido,
que eso siempre va a darle un plus desde mi punto de vista a cualquier tipo de interacción que pueda haber con esta asignatura y la vida real, ¿verdad? O la vida en acción, en el campo de acción específicamente. Ese temor del entrenador por tomar a personas o por trabajar con personas en condición de discapacidad tanto intelectual, física o motora, como vamos a ir desarrollando más adelante según la clasificación, ¿verdad? Eso hay que ir perdiendo ese temorcito, hay que ir rompiendo ese patrón de aparentemente trabajar con personas saludables, porque evidentemente ya lo refiere la Organización Mundial de la Salud, la proyección con relación a las personas saludables que van a estar eh, dentro del transcurrir de estos años es bastante lamentable, ¿sí? Se proyecta una cantidad de niños insanos, con cualquier tipo de patología, enfermedades, discapacidad, obviamente ya también adultos y bueno, entonces el estar preparados ya con un enfoque inclusivo, con un enfoque metodológico, estratégico para poder abordar nuestra temática, apuntando al mejoramiento de la salud, a la estabilización de la salud, al mejoramiento de la calidad de esta persona o de estas personas va a ser una herramienta fundamental, ¿sí? Desde ahora y esto se proyecta para lo que resta de la vida en realidad. Así que también está en nuestras manos, en nuestro campo, que trabajemos con las personas para que mejoren su calidad de vida. Estas ya, como ustedes pueden ver, como todos podemos ver, no solamente van a requerir de médicos, de estar hospitalizados, por decirlo de una manera muy drástica, también van a requerir de un profesor, pero de educación física. Perdón, es que tengo bastante alergia. Me disculpo, pero bueno, este clima es bastante difícil para mí. Eh, y yo creo que para la mayoría de los alérgicos esto está muy pesado el clima que andamos teniendo. Y bueno, me disculpo, pero hay que continuar, así que bueno, cada uno pone un poquito de esfuerzo también, porque de verdad vale la pena, es necesario y bueno, hay que continuar, como digo, y bueno, las disculpas respectivas, pero no depende de mí totalmente esto del control de las alergias. Entonces, bueno, obviamente hice mi parte, tomé mi medicación, pero bueno, no es fácil. Bueno, continuamos. Entonces, utilización de la plataforma. Sí, les voy a pedir en esta ocasión que todo trabajo que hagamos vaya directamente a la plataforma, ¿sí? Tenemos un periodo de tiempo, generalmente una semana, para poder subir los trabajos de proceso. Cada clase termina con un trabajo de proceso. El trabajo de proceso es una situación complementaria a la teoría que estamos tratando en clase, ¿ok? Entonces, es sumamente importante que lo puedan hacer. Es sumamente importante poder llevar esta teoría, esta charla, esta interacción al campo de acción en el que están, que lo puedan aplicar. Eso sería el desafío que podemos trazarnos. Yo lo pongo como propuesta para quien quiera, que podamos trazarnos, ¿verdad? En este pequeño tiempo que vamos a tener para desarrollar los principios básicos, ¿sí? O las temáticas básicas que refieren a esto. ¿Sí? Obviamente no vamos a profundizar mucho, sí vamos a tocar ejes fundamentales en los cuales cada una ya responsablemente, como corresponde, como profesional que somos, vamos a ir indagando ya por nuestra cuenta y cualquier necesidad que refiera a la asignatura y a la profundización de las temáticas, me lo pueden compartir y yo con mil gustos voy a estar intercambiando sugerencias. Sí cabe destacar que, bueno, a veces la comunicación que la pueden hacer a través de la plataforma y la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp.
A veces yo no puedo responder inmediatamente, me demoro un poco, a veces unos días. Simplemente les pido un poquito de paciencia y en todo caso que me reiteren, ¿verdad? Obviamente también tengo otras situaciones que debo asumir y bueno, entonces eso hace que yo no pueda a veces responder de manera muy fluida. Entonces desde este momento ya les pongo en conocimiento y ya les pido las disculpas correspondientes. Sin embargo, espero que podamos tener esta interacción, sea vía plataforma o vía grupo WhatsApp. ¿Ok? Insisto, no están obligados a participar en el grupo WhatsApp, simplemente generalmente esto hace que la comunicación fluya cuando nos encontramos en situaciones un poco de urgencia. ¿Ok? Con relación a los trabajos de proceso, como decía, cada clase tiene un trabajo de proceso incluido que se debe desarrollarse como parte del proceso, como parte de la clase. Entonces lo deben subir al apartado que se va a encontrar en la plataforma, ¿sí? En cada clase, en cada fecha. El tiempo que tienen es, el tiempo para subir este trabajo es de una semana, entonces no vamos a poder extender los plazos, no vamos a poder extender los plazos, ¿ok? Ya tenemos nuestra fecha de evaluación parcial, que es el 19 de noviembre, ya pueden agendar, ¿sí? Entonces, todos los trabajos de proceso que se den en clase, que queden en la plataforma, van a ser puntuados para este parcial del 19 de noviembre, ¿ok? Y la evaluación final el 10 de diciembre, ya termina nuestro año también, así que a ponerse las pilas, último esfuerzo del año. Entonces, los trabajos que van desde el 19 de noviembre hasta una semana antes del 10 de diciembre son puntuados para el examen final. Si no se presentan estos trabajos, no hay puntaje. Simplemente en lo que respecta a trabajos de proceso. Obviamente son como 40 puntos aproximadamente, ¿sí? Un total de 40 puntos aproximadamente en porcentaje, lo que correspondería al examen parcial y un 60%, ¿sí? A el examen final. Siempre el examen final tiene un peso mayor, ¿sí? Entonces, para que siempre tengan bien claro cómo es la situación, hay un puntaje por el examen, hay un puntaje por el trabajo. Obviamente, si uno de los dos, si por ejemplo el examen no fue bien, siempre el trabajo tiene unos puntos que pueden ayudarles. Así que intenten hacerlo, no tanto yo digo por el puntaje, sino por el aprendizaje que conlleva este tipo de sistema de trabajo. Así que en este caso es virtual. Entonces, como no estamos en la acción y no podemos hacer unas sesiones más prácticas, entonces esta es la dinámica por la que optamos. Muy bien, avanzamos entonces, ya entrando un poquito en la temática. No se olviden, ¿verdad? Que yo los materiales que vamos los manuales de los que les hablaba, yo los voy a compartir en la plataforma con ustedes, ¿sí? Las clases también las voy a compartir en la plataforma, la van a tener siempre, ¿sí? En esta clase tenemos dos entradas, les ponemos o les llamamos generalmente, ¿sí? Dos tiempos de 40 minutos, un receso intermedio entre 10 y 15 minutos, ¿ok? Ese tiempo tiene que ver con el tiempo en el que la clase se va convirtiendo para que luego se pueda referir a la plataforma como entrada 1, ¿ok? Si luego tienen dudas, algún tipo de comentario, algún tipo de sugerencia, bueno, la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o la pueden dejar simplemente en la plataforma y yo con mucho gusto voy a estar resolviendo esa duda, aclarando o lo que sea necesario, ¿ok? Bien, un segundito. Bueno, entonces vamos a hablar de los beneficios del ejercicio y deporte en la discapacidad. Ejercicio también tiene que ver con actividad física.
Esta actividad física ya mencionamos que también puede ser específicamente actividad física adaptada, ¿sí? Luego vamos a ver cómo se hace esta adaptación a la discapacidad, al tipo de inconveniente que tenga la persona, al tipo de dolencia que tenga, entre otras cosas. A la edad también, obviamente, a la potencialidad que ésta pueda tener. Bueno, entre los beneficios, para citar 9 de ellos, podemos mencionar rápidamente. Parece que tiene todo sentido común, parece que es todo muy básico, pero bueno, hay que destacar siempre porque finalmente no todas las personas de la comunidad manejan estos beneficios como aspectos que de verdad van a contribuir a la autonomía del niño, la niña, el adolescente, el joven que está transitando una discapacidad que puede ser permanente o transitoria, ¿ok? Entonces siempre es bueno que cuando conversemos con las personas mencionemos estos aspectos o resaltemos estos aspectos porque de verdad contribuyen al mejoramiento de su calidad y a su autonomía, ¿ok? Por ejemplo, el desarrollo de la potencia muscular y la resistencia a la fatiga. Esto se puede traducir a capacidades físicas, tanto que refieran a fuerza, que puede ser fuerza, resistencia, también obviamente a fuerza, eh, fuerza, velocidad, a la clasificación de la capacidad de fuerza, a cada una de ellas puede referir específicamente a la capacidad de resistencia. Esta puede ser aeróbica, anaeróbica y sí la clasificación que también ya seguramente conoce. Esto tiene que ver con una capacidad también de sostener algún tipo de actividad que la persona realice en el transcurso del día, por ejemplo, trasladarse de su casa a un centro escolar o a su centro de trabajo. Si la persona es usuaria de silla de ruedas, sin tener en cuenta las condiciones actuales por las cuales no pueden desplazarse en nuestras calles, en nuestras veredas, bueno, sin tener en cuenta eso, imaginándonos que tenemos una situación arquitectónica ideal, que más adelante vamos a hablar de ello, esto genera un gasto cardíaco, obviamente, agitación, etcétera. Y bueno, se condiciona y se prepara el cuerpo para que, a la persona para que pueda efectivamente realizar las actividades de su vida cotidiana, que es asistir a la educación, a la escuela, al colegio, asistir al trabajo, y esto lo puede hacer tal vez en transportes, caminando, pero si la persona se encuentra totalmente sedentaria, y eso no refiere simplemente al estado de estar sentado, sino que en este caso el sedentarismo tiene un ajuste que es muy diferente a una persona en condición de discapacidad que realiza algún tipo de actividad física para poder soportar, tolerar eh, y desarrollar sus actividades diarias sin necesidad de pedir colaboración de otra persona. Entonces, para eso también se requiere un tipo de preparación básica. El mejor funcionamiento de las funciones vitales, eso tiene que ver obviamente con perdón, con lo que estábamos mencionando, que tiene que ver con la preparación de nuestros sistemas. En este caso, el área respiratoria, el sistema respiratorio, el cardiovascular, el renal, entre otros. En realidad también se puede abordar esto como ajustes, regulación natural que ocurre cuando tenemos o padecemos o hay tendencia a generar lo que se llama el síndrome metabólico, ¿ok? Entonces, a través de la actividad física, también esto se puede regular mucho, 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 y es muy beneficioso. Eh, Obviamente la sincronía entre la actividad física, lo que se produce a nivel interno ayuda a la regulación y la autorregulación de muchos trastornos metabólicos, cardiometabólicos. Obviamente no es el 100% de ellos, pero sí interfiere, sí interviene de manera positiva, así que siempre es
es bueno tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la prevención también de muchas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo la hipertensión, que digamos serían, en caso de padecer ya una discapacidad, sería una contingencia más por la cual tendría que atravesar la persona. Entonces, por eso siempre, siempre va a ser recomendable realizar actividad física para la salud. El incremento de la autonomía, como mencionamos, cada vez que una persona en condición de discapacidad es autónoma, está permitiendo que el contexto, que la familia, que la comunidad pueda desenvolverse lo mejor posible en sus actividades propias, lo cual hace que la sincronía familiar, la armonía familiar se mantenga y se sostenga y se vuelva incluso más fuerte, ya que si consideramos que hay sí discapacidades que pueden dejar bastante, bastante prisioneros, por decirlo así, a las personas o a ciertos individuos, ¿verdad? Eso significa que tiene que contar esta persona con un cuidador, cuidadora, una persona responsable. A veces hay que contratar servicios de terceros, ¿sí? Obviamente eso es un mucho gasto, en dependencia también de la patología, trastorno, discapacidad que esté padeciendo la persona, que también significa en nuestro país gasto, ¿verdad? Porque obviamente nuestro sistema sanitario no apunta a la contención total de estos servicios. Entonces, generar, digamos, mucho malestar, mucha impotencia para las personas que conviven con la persona en condición de discapacidad. Eh, por ejemplo, si es una familia con una mamá y un hijo y ese hijo se encuentra con una discapacidad que efectivamente lo deja paralizado completo, por lo cual debe quedarse o debe depender de la asistencia total de otra persona. En este caso, si la madre no cuenta con recursos, es la madre quien debe asumir ese cuidado total de la persona en condición de discapacidad. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Si la madre debe encargarse de, del cuidado de todas las acciones de la vida cotidiana de su hijo, en este caso el individuo en condición de discapacidad, la madre necesitará obligatoriamente dejar, por ejemplo, de trabajar en condiciones eh, regladas, por decirlo así, dentro de un sistema con un salario fijo, principalmente. Deberá buscar probablemente algún tipo de trabajo que le dé tiempo para poder eh, compensar, contribuir con el desarrollo de la vida cotidiana y el cuidado de la vida cotidiana de la persona, de su hijo en condición de discapacidad, y ella entonces no va a poder sumergirse o desarrollarse en un medio laboral tradicional. Entonces sus ingresos, obviamente podemos deducir que serán bajos, por lo tanto la calidad de vida va a ir en decadencia. Entonces por eso es tan importante hacer ese énfasis en la necesidad de generar autogestión, autonomía, brindar herramientas para que la persona en condición de discapacidad pueda ser autónoma, lo más autónoma posible. Necesitar el mínimo de atención a las necesidades básicas de su vida, ¿sí? Para el desarrollo de las necesidades básicas de su vida, con relación a una asistencia de un tercero. ¿Ok? La actividad física promueve obviamente la socialización, la interacción, eh, eh, el sentimiento de pertenencia. Eso obviamente toca aspectos que tienen que ver con la parte emocional, la parte volitiva, ¿sí? Somos seres sociales, necesitamos vincularnos, necesitamos sentirnos parte de algo. eh, y estando encerrados en un dormitorio, en una casa, obviamente eso no pasa. También
el aprendizaje se ve deteriorado, el aprendizaje necesita también de esta interacción. Entonces, cuanto más buscamos hablar de inclusión, eh, desenvolvernos con herramientas que buscan destacar que de verdad ante los derechos somos totalmente iguales, entonces podemos brindar apoyo a las personas que requieren de esto y podemos visualizarnos cada vez más iguales, ¿sí? En cuestión de acceso a cada situación de derecho, ¿sí? Acceso a la educación, acceso a áreas de recreación, acceso a la actividad física y deporte, que de hecho es eh, un, un, un derecho humano también. Más adelante vamos a tener acceso a un material donde se refiere a ese aspecto principalmente. ¿Ok? Obviamente la actividad física contribuye a mejorar lo que refiere al soporte musculoesquelético, evitando, siempre buscando la prevención ya en función a la discapacidad ya diagnosticada, ya encontrada, y en otros casos ha apuntado a prevenir que esta situación incapacitante pueda llegar a generar discapacidad, ¿ok? Hay veces que hay situaciones que al no ser tratadas y llevadas acorde o ajustadas a la necesidad, provocan que con el tiempo genere una discapacidad completa. Entonces, desde el punto de vista, desde la prevención y de la proyección que se pueda dar, tratamos de evitar situaciones como la osteoporosis. Entonces, a veces eso se puede complementar vía oral, y a veces la actividad física de verdad que es el 50, 60 y a veces 70% de, eh, de este sistema preventivo de acción. Obviamente esto influye positivamente en casos de depresión, ansiedad, que se da obviamente al estar en un lugar pequeño, restringido de espacio, uno se restringido de movimiento, uno está en situación de dependencia, necesita que otro le alimente, necesita que otro le ayude a trasladarse. Eso genera un montón de malestar. Imagínense y seamos un poco más empáticos, ¿verdad? Ubiquémonos en la posición, igual nosotros, cuando nos enfermamos, tenemos que hacer reposo absoluto. ¿Cuánto nos cuesta transitar unos días, ¿sí? De estar totalmente en reposo, ¿sí? De depender que otros nos asistan, siendo que tenemos aparentemente todas las condiciones para poder desempeñarnos eh, autónomamente. Sin embargo, hay momentos en la vida en los cuales necesitamos por unos días la asistencia a veces casi total de otros, y lo que sentimos en ese momento es bastante drástico, genera bastante impotencia, bastante malestar. Entonces, imagínense lo que es una persona que ya nace con esa disfunción o situación, o en otro caso, otra persona que la adquiere en el transcurso de su vida. Entonces, seamos más empáticos para poder contribuir con ellos. Obviamente la discapacidad no le quita, y vuelvo a decir, ningún tipo de derecho. No, la persona no es menos, eh, no, esta situación que se genera con la discriminación o con el pensar que el otro no puede lograrlo, eh, no es viable, efectivamente no es correcto. Más adelante vamos a estar viendo algunos materiales audiovisuales que, bueno, donde se destaca este aspecto, y por eso es tan lindo el deporte, porque obviamente en el deporte se nota perfectamente que, por ejemplo, en el levantamiento de pesas, eh, en el adaptado que hacen los paradeportistas, pueden levantar la misma cantidad de peso que una persona aparentemente convencional, ¿sí? O que, mejor dicho, las personas,
se llaman o le llaman convencional. No me gusta la palabra, vuelvo a repetir, solamente es una cuestión muy personal, pero eso no quiere decir que la palabra sea incorrecta o no, no me gusta particularmente. También posibilita la participación en actividades de la comunidad, que es un derecho, ¿verdad? Que obviamente todos tenemos y que deberíamos de poder, al que debiéramos poder acceder sin inconvenientes. Y esto ya son como barreras que van colocando las personas, en este caso los vecinos, si es en un área deportiva, van colocando a los padres, los niños aprenden de los adultos. Entonces, si el adulto dice, ahí viene un niño discapacitado, no jueguen con él, el niño va a aprender y va a trasladar esas palabras en una situación de conducta donde va a intentar dejar de lado. Lo que nosotros debiéramos poder es manejar esas situaciones, explicar y expresar que es una situación natural, porque es natural, pudo haber sido hereditaria, pudo haber sido adquirida, pero es algo que transcurre dentro de la normalidad, puede pasar a cualquiera, puede pasarnos a cualquiera. A muchos nos pasó, sin embargo, luego logramos reincorporarnos y es algo que les toca o nos toca a cada uno de manera diferente y la manera de enfrentar es también diferente. Y cuando la sociedad, la comunidad, el entorno, la familia ayuda, contribuye, eso fluye de manera tan natural que no genera ningún malestar incluso en la persona que se encuentra en esa situación. Obviamente se promueve o sea, promover la concienciación y la apatía sobre la condición de estas personas es fundamental, es fundamental, ¿sí? Y eso también pasa por nosotros, cuando nosotros no queremos trabajar con personas en alguna situación de discapacidad, porque el no querer trabajar con ellos simplemente delimita el conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que conlleva la discapacidad. Si no nos sentimos seguros, lo único que tenemos que hacer es informarnos, capacitarnos y avanzar en la temática. Porque de verdad es nuestro campo, son personas, nosotros estamos preparados para trabajar con personas, motivarlos con la actividad física, brindarles herramientas de salud a través de la actividad física. Y eso es parte de nuestro trabajo. ¿Okay? Bueno, señores, señoritas, hacemos un pequeño receso y nos encontramos en breve. Espero que hasta el momento hayan tenido una introducción o la introducción que estábamos haciendo les haya sido, eh, hayan entendido, se hayan podido ubicar también un poquito en lo que refiere a empatía hacia esta situación para los que no lo conocían. Y bueno, es una invitación a que se atrevan a profundizar más en la temática y a trabajar más en ella. Así que bueno, quedamos aquí y nos encontramos en 15 minutitos.